Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a disfrutar de una partida muy interesante de Garry Kasparov contra Magnus Carlsen y vamos a aprender tres reglas muy útiles de estos dos titanes. Antes de saltar a la partida, hay algo muy interesante, un aspecto psicológico de esta partida. Hoy en día Carlsen es conocido por llegar frecuentemente a sus partidas a última hora y lentamente ajustar cada una de sus piezas, como demostrando quién manda, y así poniendo una presión psicológica en su oponente. Sin embargo, mientras preparaba este video, observé que en ese primer encuentro entre Kasparov y Carlsen, fue Kasparov quien llegó a una partida rápida, tarde, y luego empezó lentamente a ajustar cada una de sus piezas y luego pensar lentamente también en su primera jugada. Carlsen más tarde confesó que esto lo puso un poco nervioso, así que tal vez él aprendió el truco de Garry. Garry jugando con blancas aquí contra un joven pero muy fuerte Carlsen, y aquí entramos en la apertura inglesa. Hasta aquí normal, ambos se van desarrollando y se juega D4 golpeando en el centro, potencialmente avanzando con el avance de 5 que expulsa al caballo, por lo tanto se da un intercambio. Y aquí viene el primer momento interesante de la partida. ¿Cómo jugarías con negras? Bueno, hay un par de opciones aquí. Obviamente muchos jugadores que vienen de Blunderbill van a jugar alfil G7 pasando por alto el hecho de que el caballo en C6 queda colgando y después de este intercambio las blancas ganan con este ataque doble material. Por lo tanto, esto no es bueno. Muchos jugadores que ven la amenaza simplemente intercambiarían en D4 y si eres un visitante de nuestro canal conocerás la regla de tomarás y te arrepentirás. Sin embargo muchos no, así que te lo voy a explicar rápidamente. La idea es que debes evitar intercambios sin motivo. Piensa en lo siguiente. Aunque esto parece la solución más sencilla, intercambiar en D4, en realidad ayudas a la dama blanca a mejorar su posición y se abre una diagonal para el alfil y las blancas empiezan a presionar, las negras no consiguen nada. Es por eso que debes evitar intercambios sin motivo. Y es por eso que tomarás y te arrepentirás. Así que en lugar de esto, Carlsen jugó alfil D7 defendiendo el caballo. Y después de eso, las blancas enrocaron. Las negras siguieron con alfil G7 y ahora Kasparov juega caballo por C6. Y entonces, ¿qué pasó con la regla de tomarás y te arrepentirás? Bueno, vamos a ser un poco condescendientes con Kasparov. Nosotros empezamos con el canal en el 2012 y esta partida se jugó un poco antes de eso, así que Garry no tuvo tiempo de aprender la regla. Pero bueno, bromas aparte, por supuesto que estamos hablando de intercambios sin motivo. En este caso, después de que se juega alfil G7, hay una presión aquí, ideas tácticas de las negras sobre este caballo y por lo tanto hay una razón de por qué las blancas hacen este intercambio. No es un intercambio sin motivo, solo por intercambiar, hay una razón y es por eso que el caballo por C6 es bueno. Y ahora se recaptura con el alfil y Kasparov probablemente pensaba que qué diría el mejor jugador del mundo que se debería jugar aquí y recordó a Fischer, E4, jugar E4. Y bueno, más serios, ahora sí más serios. Entonces, E4 es justificado porque es un ejemplo clásico también de tomarás y te arrepentirás. Repito que muchos tomarían aquí simplemente, pero esto no tiene sentido porque no hay amenaza, el alfil está protegido, no hay que hacer nada y además si tomas aquí estás ayudando a abrir la columna B para la torre y además tu oponente controla este peón aquí con el D5, el caballo no va a poder saltar allí. Y las negras se toman el centro y más tarde jugarán D5, así que tomar en C6 sería un error posicional y Kasparov juega E4 tomándose el centro, las negras se enrocan y ahora Kasparov juega lo correcto. A ver, he estado entrenando estudiantes por unos 15 años y he visto un error que se repite una y otra vez en posiciones como esta o en general en cualquier posición de apertura. Frecuentemente la gente siente la urgencia de empezar a atacar movimientos como caballo de 5, queriendo presionar o atacar cualquier cosa. ¿Y cuál es el problema? Que este movimiento es un error posicional debido a una regla posicional que nos dice que debes completar tu desarrollo antes de atacar. Y aquí con caballo de 5 no parece que sea problema en un comienzo, pero ¿qué tiene de malo? Incluso la computadora no te dirá que es un error. La computadora solo te muestra errores graves, pero no te muestra ni te explica errores posicionales, por eso estoy yo para explicártelo. Así que caballo de 5 es un error porque comienzas a atacar prematuramente y las negras intercambian y después de eso todavía no parece que haya mucho problema, pero hay una presión y no puedes desarrollar tu alfil de forma normal porque hay presión sobre este peón que te debe preocupar. Entonces piensas, bueno, juego la torre por aquí, protejo así y luego desarrollo el alfil, pero de repente te juegan alfil F5 y ves que hay que volver con la torre a la esquina, entonces tienes que moverla allí. Y entonces tu oponente ahora juega algo como torre C8 atacando este peón y ves que comienza a construirse un ataque y tú empiezas a quedarte detrás en el desarrollo porque ignoraste el desarrollo unos movimientos antes. Después de unos cuantos movimientos tratas de sostenerte, pero ya no hay forma de defender este peón. La presión es muy molesta, hay presión por diferentes lados y tu posición se derrumba en unas pocas jugadas y ni siquiera entiendes por qué.
pero la verdad es que todo esto empieza atrás cuando juegas el movimiento caballo D5, un ataque prematuro antes de completar tu desarrollo. Obviamente Gary conocía esto y jugó alfil E3 simplemente completando el desarrollo, y ahora Carlsen juega A6 buscando B5 para iniciar su plan de ataque del medio juego, y Gary está preparado con torre C1 poniendo la torre en esta columna que potencialmente se puede abrir en caso de que las negras decidan jugar de verdad B5. Además se pone en juego esta torre, la pieza que faltaba, y Magnus juega lo correcto, caballo de 7. Así aquí B5 sería un error común. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Bueno, que después del intercambio vemos que el alfil es una pieza que queda volando, y estas piezas colgando frecuentemente son vulnerables a tácticas diferentes. Aquí tenemos con rayos X, con la torre así este alfil, y hay otra táctica más que Kasparov probablemente vería, y es el avance E5 con ataque doble al alfil, así como al caballo en F6. Con esto las blancas ganarían en el acto. Por eso es tan importante observar que las piezas indefensas se prestan para tácticas ganadoras. Carlsen no jugó esto, en cambio jugó caballo de 7 para evitar esto, y además abriendo esta diagonal para su alfil. Y Gary juega dama de 2 completando su desarrollo. Una vez que ha puesto en juego sus piezas menores, caballos, alfiles, es tiempo de poner en juego los pesos pesados. Por eso torre C1, dama de 2 y torre D1 se irá a jugar luego, poniendo en juego todas las piezas. Y sin embargo Carlsen golpea primero con peón B5. Ya está preparado para hacerlo, y aunque a primera vista parece que el peón no tiene defensa suficiente porque hay 3 atacantes, peón, caballo y dama, en realidad Carlsen había calculado un poco más, que en caso de que se tome el peón, que no se hizo después del intercambio, la torre golpea al alfil, hay que intercambiar, y después de ese intercambio al final de la línea hay un peón en A2 que está colgando. Carlsen lo capturaría con una buena posición, porque ahora ha recuperado el peón y su alfil en fianchetto ayuda a presionar por aquí. Las negras lo hacen muy bien. Pero Gary de nuevo sigue la regla de tomarás y te arrepentirás, y en cambio decide aumentar la tensión y juega B4, tal vez para salirse, sacar este peón de la presión que había por aquí, y además bloqueando el avance del peón negro. Y así B4 es interesante, y ahora Carlsen tampoco afloja. Él juega caballo 5 creando acá todo un caos, porque ahora el caballo golpea al peón, pero las blancas están también atacando, y si se captura, se abre la columna y entramos en una batalla más táctica. Ahora el peón está colgando, las blancas tienen que hacer algo, por eso intercambian y se amenaza caballo C4 que va a ser molesto. Por lo tanto Kasparov decide tomar en B5, y ahora después del intercambio tenemos un momento crítico en esta partida, y es que las negras tienen un movimiento obvio que es torre por A2, similar a la variante anterior. Sin embargo Carlsen no lo jugó. ¿Y cuál es la razón? Bueno, que en caso de torre por A2, aunque la posición sigue siendo equilibrada, las cosas no son tan simples para las negras y van a tener que esforzarse por igualar, porque las blancas tienen un fuerte peón pasado y hay una idea pues, que es simplemente mover la dama por aquí y después de eso empezar a avanzar el peón, tal vez con la torre detrás y con el alfil también apoyándolo, todos apoyando el avance de este peón, y por lo tanto no sería fácil para las negras igualar la partida. Por lo tanto, Carlsen quiso hacerlo mejor y en cambio de torre por A2 jugó dama B8 ofreciendo un intercambio de damas. Y aunque Carlsen era joven, debido a ese consumo constante de magnesio y calcio, él era un chico muy especial. Ya era gran maestro, había ganado varios torneos internacionales y en este duelo incluso ya tenía unas tablas contra Gary en otra partida. Por lo tanto, él era muy fuerte. Sin embargo, dama B8 es un movimiento en dirección equivocada, porque ahora Carlsen probablemente esperaba que Gary intercambiara damas y después de eso las negras tendrían una gran partida porque pondrían presión, recuperarían uno de los peones y todo estaría muy bien. Sin embargo, Gary insiste en seguir la regla de tomar así te arrepentirás y de nuevo dice: no te voy a ayudar a poner en juego la torre, en cambio voy a usar este intercambio para forzarlo en mis condiciones, y juega A4, que es un gran movimiento porque ahora las negras no tienen nada que hacer, pues estos peones son muy fuertes, tienen que intercambiar, pero observamos la diferencia y ahora no hay un peón A2 colgando, eso es una cosa, y lo otro es que este peón está ya muy cerca de coronar. Y esto va a ser muy molesto para las negras. Además, esta torre no está aquí en posición activa en B8 y las negras tienen que gastar tiempo adicional en poner esa torre en juego. Pero además hay que decir que en esta partida hay algo de mala suerte para Carlsen porque aquí él jugó torre F a B8 que resulta ser un error. Pero es algo que probablemente era imposible de ver y estoy seguro que la mayoría de jugadores lo haría.
Lo correcto aquí era torre a B8 y veremos por qué en unos momentos, pero por eso os digo que es algo táctico, un error táctico que es un poco difícil, como una mala suerte para Carlsen. Aquí torre B8 parece muy lógico, ataca al peón, por eso Kasparov lo avanza para que quede defendido por el alfil y Carlsen juega caballo G4 presionando este alfil para tomarlo y así poder tomar luego el peón. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, en tales posiciones tendemos a reaccionar. Empezamos a pensar en las amenazas de nuestro oponente, cómo contrarrestarlas, pero en realidad esto nos lleva a la siguiente regla. La mejor defensa es el ataque. Hay que olvidarnos por un momento de las amenazas de nuestro oponente y pensar en cómo atacar, cómo avanzar y crear amenazas. Con esa forma de pensar a veces aparecen ideas muy interesantes que no veríamos en ningún otro momento. Por ejemplo, torre C7 contragolpeando aquí, o tal vez C5 para abrir esta diagonal, atacar a la torre. Y por cierto, es por eso que hace un momento decía que era mejor haber movido la otra torre a B8, porque ahora no estaría aquí en problemas, pero era difícil prever todo esto y finalmente el movimiento que Gary hizo fue B7, movimiento que fue tan bueno que Magnus se rindió. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, entiendo que es molesto cuando los grandes maestros se rinden como prematuramente, pero este no es el caso. Lo que pasa es que ellos pueden calcular qué va a suceder luego. Aquí después de torre por B7, Gary juega E5, ahora se ataca ambas torres y no pueden escapar. Gary tomaría alguna de estas y terminaría con una mejor posición. Pero alternativamente no hay mucho que las negras puedan hacer porque tienen que sacar su torre de aquí, digamos por acá, y entonces se juega torre C8 y esto es totalmente devastador para las negras. Tenemos uno de los movimientos más fuertes del ajedrez que se pueda jugar porque este torre C8 amenaza con tomar la torre pero también con coronar y después de esto incluso se toma el caballo gracias a este ataque doble. Así con todo esto se están ganando 17 puntos de material si contamos correctamente en una sola jugada, por eso Carlsen se rindió. Ahora un resumen rápido de las 3 reglas de las que hemos hablado. Una de estas es completar tu desarrollo antes de atacar. No apresurarse a saltar por ahí temprano a la apertura antes de completar tu desarrollo de todas las piezas. Eso fue lo primero. Luego de un par de movimientos vemos que como ambos siguen la regla de tomarás y te arrepentirás consistentemente durante toda la partida. E incluso este movimiento donde todo gira, donde Magnus subestimó la fuerza de esto, donde automáticamente asumió que Gary tomaría, pero Gary siguió la misma regla, tomarás y te arrepentirás, y esto le permitió a Gary tomar la delantera. Y este momento final interesante donde tu oponente te ataca y en lugar de reaccionar debes preguntarte cómo contraatacar, porque la mejor defensa es el ataque. Si te han gustado todas estas reglas, tengo una clase maestra donde profundizamos en todo esto. Puedes entrar a esta con el enlace que dejamos por aquí en la descripción y espero verte en otro de mis videos.